Si no me conocías, lo más probable es que estés viendo el resultado, cómo vivo, lo que logré, lo que conseguí. Y claro, podrás pensar que nací teniendo estas vistas, viviendo en un lugar así, o mismo la típica de que nací en cuna de oro. Siempre tuve oportunidades, todo me fue más fácil por el simple hecho de haber nacido con esas oportunidades. Pensarás que tuve ayuda, contactos, que todo fue fácil. ¿Y sabes qué? No te culpo. Todos en mayor o menor medida tendemos a hacer eso, juzgar por el resultado. Vemos el capítulo 10 de una historia sin pensar que hay un capítulo atrás. Y que atrás de ese capítulo hay varios capítulos. E incluso yo quizás en algún momento también pensaba eso. Pero hoy no voy a hablarte de un resultado, no te voy a hablar de un final, no te voy a hablar de lo que hago, sino de cómo llegué. Porque así como todos ven un resultado final, no quiero que se pierda el proceso. Yo también empecé, yo también tenía miedo, también tuve decisiones difíciles que tomar. Y es bastante curioso ya que sin esas decisiones, por ahí la historia no comenzaba jamás. Quiero mostrarte lo que pasé para llegar hasta donde estoy ahora y cómo no todo es fácil. Y este no es un video para que me tomes de ejemplo de superación y mostrar lo crack que soy. Quiero mostrarte que probablemente yo haya estado en tu lugar, o incluso en un punto peor. Así que si no me conocías de nada, te invito a conocer mi historia. Así que bueno, tocará arrancar por el principio. ¿De dónde vengo? ¿Dónde nací? Nací en una ciudad relativamente pequeña al norte de Córdoba capital. Me crié en una familia donde por suerte siempre fuimos muy unidos. He sido criado por tres grandes mujeres, las tres grandes mujeres de mi vida, mi mamá, mi abuela y mi madrina. En ese entorno donde mi mamá tenía que ir a trabajar, me cuidaba mi abuela. Cuando no podía cuidarme mi abuela, me cuidaba mi tía, que es mi tía y mi madrina a la vez. Y ese es el núcleo familiar, donde compartiendo muchos momentos con mis tíos, también luego con la llegada de mis primos, siempre hemos sido bastante familiares. He vivido siempre en una familia unida donde sinceramente no puedo decir que alguna vez me faltó algo. Pero no porque nunca me haya faltado nada significa que éramos ricos. Porque un poco más de grande me he dado cuenta de que esas cosas que no faltaron estuvieron porque faltaron otras cosas. Y la realidad es esa. Uno por ahí de chico no se da cuenta, pero nuestra familia hace grandes sacrificios con tal de que a nosotros no nos falte nada. Y cuando vas creciendo, a veces te das cuenta que cuando tu mamá se tomaba un té a la cena, no era porque no tenía hambre, sino porque te estaba dejando lo que quedaba de comida para que pudieras cenar. Te das cuenta que cuando no podían pasar a comprar eso que tanto querías porque no habían pasado a sacar plata en el banco, era porque realmente no había plata en el banco. Te das cuenta que cuando había una fecha importante y no había ese tal regalo o el regalo que esperabas en Navidad, no era porque te habías portado mal o porque a Papá Noel se le había roto el trineo, sino porque por ahí no alcanzaban a cumplir esos caprichos que teníamos. Si bien nunca me faltó nada, las cosas indispensables siempre las tuve. De grande uno se va dando cuenta de los sacrificios que hace nuestra familia por nosotros. Eso a día de hoy se traslada en que tengo unos valores súper simples marcados en mi personalidad. Nunca me vas a ver vestir con un logo, no compro más cosas de las que necesito. La verdad es que soy una persona súper básica y súper simple en todo lo que respecta a lo material, si se quiere. Y si bien me he criado en un círculo donde el dinero es algo escaso, es difícil de conseguir, es un bien bastante preciado y no abundante, hoy no me voy a victimizar por venir de ese punto, ya que tengo muy en claro cuáles son las cosas que siempre hay que agradecer. Mi familia siempre me hizo dar las gracias por el plato de comida. Mi familia siempre me hizo dar las gracias por tener que vestir. Mi familia siempre me hizo dar las gracias por tener, aunque sea a falta de alguito más, y de entender que hay gente que sí la pasa peor. Y creo que no hay mejor cosa que esa, ya que hoy desde otro punto, donde por ahí sí hay cierta abundancia, donde hay otra libertad, y viviendo en una realidad totalmente distinta a la que se vivía en aquel momento con mi familia, hacen que los valores sigan estando. Y desde otro punto donde las cosas nos faltan, igualmente saber agradecer y saber apreciar y saber vivir la vida desde otra perspectiva. No desde una perspectiva del ostentar, de los grandes lujos y de la gran vida, sino desde la experiencia, desde el agradecimiento, del poder ayudar, del compartir, de esa victoria conjunta, de no quedarse todo para uno mismo y de poder dar y retribuir también a esas personas que estuvieron y que lo dieron
desde su punto. Todas esas cosas siguen estando en mí y eso es lo que hacen hoy en día a Jere. En cuanto a cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia y cómo fueron ese paso de los años, fue una vida bastante normal. He ido a la primaria, he ido al jardín, he ido a la secundaria y siempre he sido un alumno bien. De hecho, en la primaria he sido abanderado, he estado en el cuadro de honor, siempre he tenido buenas notas, buen promedio. Son contadas con las manos las veces que he desaprobado un examen. Y eso por ahí por creencias familiares de que el hecho de tener buen promedio, buenas notas, te aseguraba un futuro mejor. Por lo que siempre me esforcé bastante en el colegio. Inconscientemente o conscientemente quería tener esas buenas notas, quería sacar mi máximo potencial. Y no era algo que me costaba. Siempre fui inteligente, aunque no creo que la inteligencia se mida por las notas que uno saca en el colegio. La primaria fue un alumno de bien, hacía deporte, hacía natación, tenía mis actividades y tenía una niñez normal. Una vez en la secundaria empiezan a surgir las dudas, te empezás a cuestionar, empezás a preguntarte qué querés. Todo el mundo te atormenta con la pregunta de qué vas a hacer cuando seas grande. Y es una pregunta que retumba en la cabeza de todos. ¿Qué voy a hacer de mi vida cuando sea grande? Y todos creemos tenerlo claro. Todos decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a estudiar, quiero ser un gran X cosa, quiero tener tal título. Pero la realidad es que nadie tiene ni idea de qué es lo que quiere hacer de su vida. ¿Y qué pregunta esta? ¿Qué pregunta que me hacía ruido? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y la realidad, he pensado en muchas cosas. Pensé en ser arquitecto, pensé en ser fisioterapeuta, pensé en ser profesor de educación física, pensé en estudiar un montón de cosas, pero porque era dentro de todo lo que menos me disgustaba, no porque algo realmente me gustara. Siguiendo con las preguntas y las dudas existenciales, empiezo a cuestionar por qué realmente ese próximo paso a dar tenía que ser seguir una carrera universitaria. Pero bueno, es una duda que quedó simplemente en mi cabeza y mientras seguía haciendo mi vida. Fueron pasando los años, ya cuando llegó cuarto año, quinto año, es donde uno ya empieza a ver con más cercanía esa vida adulta, donde prácticamente empiezan más los cuestionamientos y realmente te empezás a apurar en ver qué es lo que vas a hacer. Seguido también por mis ganas de dejar de depender de mi mamá, de dejar de depender de estar contando monedas, aunque sea para comprarme un sándwich antes de la hora de educación física en el colegio, es donde digo, necesito empezar a moverme. Y es donde empiezo a trabajar. Empiezo a ir probando a ver qué es lo que me gusta, ir conociendo también cómo es el mundo real, que uno no lo conoce cuando está en la secundaria. Cree tener noción, pero en realidad no tenemos ningún tipo de idea de qué es lo que nos espera allá afuera. Y he hecho muchas cosas. He trabajado en boliches, he trabajado en barras sirviendo tragos, he trabajado de repartidor, he trabajado repartiendo boletos, he trabajado en lo que es pegar carteles de publicidad en la calle. He empezado a ir trabajando de distintas cosas con tal de ganar esas monedas. Y yo realmente en la situación que estaba mi casa no quería pedir prestado plata, no quería que me dieran plata para esas cosas, quería ganármelas dentro de todo yo y contribuir y aportar desde el lado que pudiera. Fui haciendo mis pesos y en ese punto también surge la inquietud esta de emprender. Me considero hoy en día una persona bastante emprendedora, pero el porqué viene desde un poco la experiencia de ver qué cosas eran las que realmente no me gustaban. Y tras empezar a trabajar, uno se empieza a dar cuenta de que la paga es insuficiente, de cómo funciona el sistema laboral, de la gente, de cómo es la escalera de tener que ir subiendo de puestos, de la proyección que uno puede llegar a hacer. Y claro, no es que uno soñara con Ferraris o que soñara con una mansión al frente de la playa o un penthouse en New York. Uno por ahí sueña con simplemente vivir en un lugar lindo, tener una buena casa, tu auto, irte de vacaciones, mantener una familia. Y son cosas que realmente uno a veces se pregunta si va a poder llegar a lograr. Y bajo esa idea de cómo vivir bien, es cuando empiezan a salir respuestas y bueno, empezamos a probar nuevas cosas. En cuanto a emprendimientos, siempre he emprendido con lo que pude. He vendido billeteras, he vendido mochilas, he vendido auriculares, he vendido gorros, he vendido ropa. Al final de la secundaria tenía ya una tienda de ropa que un poco más tarde pude transformarla en una tienda online de ropa. Estuve emprendiendo siempre a la par que trabajaba.
Ya para ir finalizando la secundaria, ya estaba teniendo una experiencia laboral, trabajaba como administración en una agencia de viajes. Todo esto ya en el último año de la secundaria, donde surge la gran pregunta: ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Y qué pregunta? Yo pensaba tenerlo claro, pensaba tener esa carrera que supuestamente uno quiere estudiar, pero que en el fondo sabe que no quiere, en el fondo sabe que realmente lo está haciendo por presión. En realidad uno sabe que lo está haciendo porque todo el mundo te pregunta exactamente eso, no te están preguntando otra opción. Y ahí es cuando, sin saber, muerto de incertidumbre, decido no estudiar una carrera universitaria. Y no estoy en contra de los estudios, no estoy en contra de la universidad, no estoy en contra de la gente que estudia. Estoy totalmente en contra de las personas que no viven su vida como quieren, sino que toman decisiones basadas en la vida que otros esperan que tengan. Y eso solamente es el comienzo del final. Así que en mi caso, entendiendo qué es lo que no quería, tener horarios estrictos, ver que la carrera laboral en aquel entonces en una Argentina que se desmoronaba a pedazos económicamente, teniendo los picos más grandes de inflación, llega el punto donde realmente veo que en mi caso, seguir una carrera universitaria que encima no me gustaba y que iba a terminar siendo una pérdida de tiempo, no era opción. Y es donde te toca enfrentar a mi familia, una familia súper tradicionalista con pensamientos súper convencionales, donde básicamente creían que por el hecho de que yo había elegido no ir un año a la universidad, iba a terminar en la calle, que mi vida iba a ser un fracaso, que estaba loco, que no iba a conseguir nada en la vida, que ya estaba siendo una decepción, que mi mamá esperaba de mí otra cosa, que esto, que lo otro. Y ese punto hoy te lo cuento de la forma más tranquila del mundo, pero la realidad es que en ese momento emocionalmente no era para nada fácil de llevar. Uno lo puede contar y lo puede contar como algo que pasó y ya está, pero realmente esa sensación de no saber bien qué estás haciendo, de tener una incertidumbre tremenda, donde todas las opciones son una incertidumbre, porque no sabes si elegir una carrera y qué es lo que va a pasar, sabiendo que lo más probable es que tu vida termine siendo un bucle de ir a un trabajo que no te gusta porque estudiaste 5 años algo que no te gusta solamente porque alguien te lo decía y en realidad no era la vida que vos querías tener, sabiendo que lo que estás haciendo no te lleva a tener esa vida que querés tener. Y el otro camino totalmente distinto, donde tampoco sabes mucho qué estás haciendo, pero al menos sabes que la chance de poder tener ese estilo de vida o esa vida un poco que estás queriendo tener es un poco más realista, pero igualmente sin saber qué es lo que estás haciendo y encima sumándole el factor de que tenés a todas las personas que querés o tus personas más cercanas totalmente en contra tuyo. Y ahí es donde comienza ese tal año sabático, donde todos pensaban que en realidad estaba jugando, donde en realidad estaba tomando una decisión a lo loco y que lo interpretaron como un año sabático. Es decir, bueno, va a estar viendo qué hacer, pero el año que viene va a entrar efectivamente en la universidad y bueno, enojados porque había perdido un año. Que la realidad, ese año debe ser uno de los años que más valor tiene para todo lo que fue el resto de mi vida. Si no sabes qué hacer, tenés que vivir la vida, tenés que experimentar, tenés que salir a ver cómo es el mundo real, ver qué te gusta y hacer cosas. No tenés ni idea cómo es el mundo real, no sabes qué te gusta, no sabes qué cosas se pueden hacer, no sabes cómo son las cosas ahí fuera, no sabes qué proyectar, no sabes qué tan fáciles o difíciles son las cosas. Tenés que vivir esa vida real. Y en mi caso fue un año donde laboralmente lo exploté al máximo, ya que claramente como estaba emprendiendo, a la vez también seguía con trabajos tradicionales, iba viendo qué es lo que me gustaba e iba viendo también qué cosas podía hacer. Tenía mi tienda online de ropa, tenía mis trabajos tradicionales, sobre todo en la parte de administración. Y ya no solamente estaba administrando una agencia de viajes, no solamente estaba trabajando y administrando un negocio, sino que estaba administrando un restaurante, un bar, un spa, un local de belleza, más esa misma agencia. Entonces estaba aprendiendo de un montón de cosas y sobre todo conociendo una persona que fue súper valiosa también para mí en este camino, que fue una persona que me mostró el otro lado de la vida que era distinta a la que yo tenía. Una persona que
no tenía creencias con el dinero, una persona que se la veía libre, una persona que tenía una familia feliz, una persona que rompía con esta creencia de mi familia por ahí, de que si tiene plata seguro roba, si tiene plata seguro hace cosas malas, que la plata solamente es causa de infelicidad, que el dinero trae problemas y demás y demás y demás. Empecé a ver dinero, empecé a ver cómo se movían negocios por dentro y por más de que no fuera mío, veía que eso era posible. Y fue una época donde realmente aprendí muchísimo y sobre todo lo que más me llevó es poder vivir de forma muy cercana ambas partes de la ecuación. Por un lado, las personas que trabajaban para esos lugares, que la mayoría coincidía que no les gustaba su rutina, no les gustaba levantarse todos los días a la misma hora, siempre se estaban quejando y de que trabajan ahí porque al fin y al cabo la vida los había llevado hasta ese punto. Y lo que más me impresionaba era ver por ahí a una persona que hace 15 años estaba haciendo lo mismo. Y en mi cabeza no entraba, no concebía la idea de decir estar 15 años trabajando en el mismo lugar, 15 años siguiendo la misma rutina, 15 años siguiendo el mismo camino para ir al mismo trabajo, 15 años cobrando relativamente lo mismo. Trabajar 15 años para no poder disfrutar de esos 15 años de trabajo, es decir, ¿para qué trabajabas? Y si bien ese año exploté bastante al máximo en mi parte laboral, termina el año en un punto y una decisión. Básicamente no me estaba rindiendo para nada, ni mis trabajos, ni mis emprendimientos, ya que la situación del país hacía que la moneda cada vez rindiera menos, la moneda se devaluaba, la moneda desaparecía. Tanto mi trabajo que cobraba algo lo invertía en mi emprendimiento para comprar más indumentaria, más ropa, para venderla, para sacarle un rendimiento, para generar un poco más de ganancias con mi emprendimiento. Y una vez lograba vender todo eso, tenía que comprar más stock, que había aumentado y capaz que era lo mismo lo que lo había vendido. Al final estaba en tablas, estaba igual, por simplemente una cuestión externa a mí que era la situación del país. Entonces en ese punto empiezo a ver bastante cercana la idea de emigrar, donde encima yo teniendo mis propios ingresos, mi emprendimiento, trabajo, podía tranquilamente juntar ese capital para hacerlo. Empieza el miedo de qué va a pasar, de cómo puedo hacer esto, de va a estar muy lejos, un país que no se conoce, otro lenguaje, oportunidades escasas, tampoco es tan fácil. Empiezan a entrar todas esas dudas y ahí llega un punto clave en mi vida que es: qué buena idea trabajar online. Sé que bastantes personas lo hacen, sé que hay mucha gente que trabaja desde casa, sobre todo en ese punto post-COVID, que hay gente trabajando home office y todo. Ok, bueno, pero ¿cómo lo hago? Entonces empiezo a buscar por internet. Obviamente me salía que para ganar dinero por internet necesitaba hacer trading, tenía que armarme un e-commerce, vender por Amazon, hacer alguna movida con Estados Unidos, comprar productos ganadores, que dropshipping, que no sé qué. Pero yo lo que estaba buscando era un trabajo, o sea, trabajar para un negocio, para una empresa y ser retribuido por eso. No quería arrancar algo de cero, no quería hacer un negocio, no quería tampoco hacerme multimillonario de la noche a la mañana como todas esas cosas que salían ahí. Y ahí empiezo a encontrar personas que hablaban más o menos de las cosas que a mí me interesaban. En aquel momento, marketing digital, que era una creciente que recién empezaba a crecer, la importancia de digitalizar negocios, contenido en redes sociales y todo lo relacionado. Obviamente que todo esto yo lo veía de forma gratuita, buscaba en YouTube, buscaba en internet, asistía a talleres, hacía eventos en YouTube, buscaba eventos online, todo lo que yo pudiera hacer para aprender y ver a dónde estaba ese primer paso para dar, lo hacía. Hubo momentos donde agarré y dije: esto es lo mío, esto me gusta, y empecé a salir a tocar puertas de los negocios en el centro de la ciudad para proponerle un servicio de crearles un Instagram, contenido en redes y demás. Debo haberle hablado a 10 a 20 negocios, de los cuales todos me dijeron que no. Solamente uno sí me hizo caso, me dijo que sí. Y terminé trabajando gratis, sí le di el servicio y todo. Pero bueno, yo estaba súper contento, por más de que no me hubieran pagado, porque estaba haciendo algo que me gustaba y que me animé. Y eso para mí valía un montón. Pero sí, lo que me llevé de esa experiencia fue que
probablemente debo haber encontrado uno de los vicios o adicciones más peligrosas de mi vida, que es el invertir en capacitación. Era consciente que tenía que capacitarme. Yo sabía que necesitaba pulir mis habilidades, que necesitaba una guía, que necesitaba aprender cosas que me permitieran desempeñarme y desenvolverme bien trabajando para negocios, teniendo un trabajo digital. Y ahí es donde hago mi primera capacitación en una habilidad digital. Lo que entendí era que necesitaba ir acumulando habilidades digitales que me permitieran tener un valor bastante bueno en un mercado online. Entonces arranqué por una habilidad básica, que era el setting: responder consultas, mensajes de las bandejas de entradas de marcas, cuentas, empresas, negocios, y filtrar potenciales clientes que estén interesados en sus productos. Yo trabajaba dentro de la cuenta de esos negocios, no mostraba mi cara, lo hacía de mi celular, tenía total libertad de mis horarios, lo hacía en paralelo a no solamente mi trabajo tradicional, sino también llevando mi emprendimiento, y era algo que se súper adecuaba a mí. Y si bien arranqué por ahí, obviamente luego he invertido en más capacitaciones, he ido profesionalizándome en más áreas que me permitan tener más valor en este mercado digital. Y en aquel momento hiperinflacionario del país, el hecho de ganar en dólares y de tener un ingreso extra que podían ser 400, podrían ser 500, podrían ser 600 dólares, eran más de 3 veces lo que era el sueldo promedio en Argentina. En ese momento era otra la situación del mercado. No había oportunidades, no había información. De hecho, muchas de las capacitaciones que hacía eran de contenido en inglés que tenía que estar traduciendo y viendo qué es lo que funcionaba acá. Y es loco pensar cómo ha cambiado y evolucionado todo hoy, la cantidad de información que hay, la cantidad de oportunidades que hay, e incluso la impactante demanda de personas que trabajan digital que hay hoy en día. Y cuando todo empezó a ir bien es cuando toca tomar la decisión. Tengo que dejar mi trabajo y mi emprendimiento de lado para dedicarme de lleno a esto. Que ahí vienen y llegan los recuerdos más lindos, porque es ese punto donde tomo la decisión de irme de mi ciudad, de irme de ese cuasi pueblo, de tomar una decisión arriesgada, si se quiere, incomprendida, de mudarme solo, que era algo que siempre quería hacer. En mi cabeza, si fuera por mí, ya a los 17 años, 16 años ya me iba de mi casa, pero bueno, era algo que no se podía. Entonces tomo esa decisión de mudarme solo, de irme de mi ciudad y de despejar mi cabeza de ese ruido negativo por ahí, de mi círculo familiar, que no es porque no los quiera, no es por una cuestión de desamor, de desagradecimiento con ellos, sino que para una persona que estaba queriendo salir de ese círculo familiar donde todos hacían lo mismo y por ende tenías que ser igual a ellos y seguir lo mismo y creer lo mismo que ellos y aspirar a lo mismo que ellos, y yo no lo estaba haciendo y quería algo más, y que te bajaban, te decían que no se puede, que es imposible. Realmente a mí me decían que era imposible vivir solo, a ese punto, decir que si en casa no alcanzaba para llenar la heladera, por ende mantenerse solo es imposible. Y yo en ese punto me estaba yendo a vivir a un complejo hermoso en Córdoba, en uno de los mejores barrios, casi en un último piso, con toda vista verde a las sierras de Córdoba, amoblado, obviamente un dormitorio normal, pero para mí, o sea, he vivido y he nacido y me he criado en una casa de un dormitorio donde hasta los 14, 15 años he dormido con mi mamá en la misma cama porque era una sola pieza la que había. Entonces, para mí, eso era un logro enorme, el poder sustentarme por mí mismo, el hecho de en ese punto ir al supermercado y no ver los precios, de comprar lo que quería simplemente, de poder hacer juntada con amigos, de poder viajar, de poder comprarme las cosas que quería, cosas necesarias y básicas. No estoy hablando de que de la nada me compré un superauto y andaba por toda la ciudad, no, pero estaba viviendo solo en un lugar de ensueño que quizás ni siquiera me hubiera imaginado que eso hubiera sido mi primer lugar donde viví, y es un punto donde simplemente me di cuenta de algo que fue bastante loco. No tengo horarios, no tengo por qué estar acá específicamente, puedo hacer lo que quiera en cuestión de lugar y soy bastante libre. Entonces fue un año donde empecé a viajar a lo loco. He vivido en 5 lugares en un año y he empezado a viajar. Fui de un departamento hacia otro, iba simplemente con las cosas en mi mochila, que acá también mucha gente no entendía nada porque decía, ¿y cómo hacías con las cosas? Claro, porque
siempre he vivido en lugares amoblados, o sea, nada de lo que tengo es mío. Siempre he ido a lugares amoblados, departamentos amoblados, donde yo llegaba con mi mochila, mi computadora, ya estaba listo, compraba las cosas, comida, bueno, si quedaba algo quedaba y listo, y me iba a otro lugar y viajaba así, y me iba moviendo de lugar en lugar, iba buscando en parte mi lugar en el mundo, viendo qué es lo que me gustaba, entendí que la gran ciudad no me gusta, el hecho de estar rodeado de edificios, ruido, lo odio, no me gusta bastante los paisajes, la tranquilidad del ruido, un poco más a naturaleza, el ambiente más calmo. He ido probando qué es lo que me gustaba y viendo también a dónde está ese lugar mío en el mundo, por ahí pensando a largo plazo, bueno, dónde me gustaría vivir, dónde me gustaría desarrollar mi vida. Y a lo largo de todo ese proceso es cuando vienen las preguntas de qué es lo que hacía, cómo lo hacía, si les podía enseñar, si ellos también podían aprender, dando lugar a que en los últimos 3 años haya capacitado a más de 1000 personas y contando para que puedan trabajar online. Y así es como nace el Instituto Nave, donde hoy ayudamos a esas personas que están en ese punto donde claramente no están en un punto inflacionario, donde no llegan a fin de mes ni nada de eso, sino hoy en día personas que tienen su trabajo, que hoy en el país hay mucha estabilidad, que el país la gente gana medianamente bien, que se puede ahorrar y todo. Personas que quieren crecer, que quieren ir un poco más allá, que quieren aprender, que quieren digitalizarse. Hoy en día, en pleno 2025, llegando a 2026, donde la digitalización abunda, donde cada vez hay más empresas de forma digital en redes, donde cada vez hay más oportunidades laborales, donde cada vez es más normal ver a una persona trabajando con una computadora en un bar, donde es más normal ver a personas que van con su computadora de un lado al otro y decís, ¿qué hacen esas personas? Y que claramente no son personas ni que hacen trading, ni que hacen esos modelos de negocio que por ahí salen, sino personas que trabajan online. Si bien yo en el momento en el que estaba arrancando por un área súper chica, normal, fácil, que es el setting, a lo largo de 3 años trabajando de forma remota, me he especializado en marketing, me he especializado en venta, me he especializado en sistemas comerciales, sé llevar publicidad, sé gestionar una campaña publicitaria, sé armar sistemas, procesos, sé de automatizaciones, sé de inteligencia artificial, sé de un montón de cosas que son esos puntos claves que hoy en día los negocios necesitan para digitalizarse, para tener esa presencia digital. Y es a lo que ayudamos a las personas a formarse en el instituto. Porque claro, te puedo estar contando mi historia y que digas, qué bien, tuvo suerte, uno en cuantos, pero el hecho de que esto le haya servido a más personas, que hoy tengan su trabajo online extra a lo que hacen en su trabajo online como única fuente de ingresos, incluso, que tengan el objetivo que sea y que les sirva, ya no es casualidad, es una realidad, que es la realidad de la economía digital, de que hoy todo negocio, empresa tiene que tener esas personas que trabajen para suplir la demanda digital que tienen porque necesitan estar en redes. Entonces eso es lo que hacemos en la institución, es a lo que nos estamos dedicando ahora. Actualmente, en el momento en el que estoy grabando esto, somos un equipo de más de 20 personas ayudando y contribuyendo a la formación de todas esas personas. Y nada, hay de todo. En ese camino he conocido un montón de personas, que es una de las grandes cosas que te puedo presumir. Fuera de las libertades, fuera de lo que conseguí, fuera de los logros, lo que más te puedo presumir es un abrazo, es ese más profundo gracias de una persona que en mayor o menor medida le ayudaste a cambiar ese algo de su vida que estaba buscando. Y hoy estamos con esa misión de ayudar a las personas que tienen un trabajo, que quieren crecer, que quieren aprender más, que quieren desarrollarse, que quieren acompañar el avance del mundo, que no quieren quedarse atrás, a formarse, a capacitarse, a tener un trabajo donde les enseñamos, los capacitamos, los formamos, los guiamos, les damos trabajo, les damos acceso a conexiones de trabajo, conexiones laborales, los acompañamos cuando están trabajando, nos aseguramos de que les vaya bien, y así ya con más de 1000 personas. Pero bueno, para hablar del instituto tenés todo el canal de YouTube, tenés mi Instagram, tenés la página web, tenés 1000 maneras de conocer acerca de eso. Yo lo que quería hacer hoy con este video es contarte cómo llegué hasta el punto en el que estoy ahora, cómo llegué a hacer lo que hago hoy, y que no caigas en la típica de juzgar a una persona simplemente por el resultado final sin conocer la historia que hay detrás.
Yo no quiero venir acá a mostrarme como un ejemplo de superación para que me admires, para que me idolatres. Esto quiero hacerlo para mostrarte que en algún punto yo también tuve miedo, para mostrarte que en algún punto yo también tenía incertidumbres, dudas, que no es un camino de que alguien va, lo sigue y de que no pasa nada, que no hay obstáculos. Como siempre digo, las cosas fáciles, rápidas, no existen en la vida. Y si querés un gran resultado, sea tener un buen físico, sea una buena relación de familia, sea una buena pareja, sea construir estabilidad económica, todo lo que sea algo bueno en la vida no pasa de un día para el otro y requiere un proceso, requiere esfuerzo, requiere meterle empeño, requiere meterle disciplina, requiere que eso sea tu foco en el día a día, requiere que le pongas esfuerzo a esa construcción. Entonces, mostrarte de que ese camino no es fácil y de que probablemente estuve en el punto en el que estás o incluso un poco más abajo, quién dice, pero mostrarte que todas las personas pasan por ese punto, todos tienen miedo, todos tienen inseguridades, todos tienen dudas, pero no hay que juzgar a las personas por el resultado o por donde están hoy. Hoy puedo estar acá, pero hace unos años no lo estaba. Y si hay algo por lo que me parece importante contar mi historia, es que esto no hubiera pasado si yo no me hubiera animado, si yo me hubiera quedado con el que dirán, si me hubiera quedado con el que va a pasar, o si me hubiera quedado con la presión de la vida que mi familia quería que yo tuviera, hoy claramente no estaría grabando este video, hoy claramente no hubiera contribuido con las personas que hubiera contribuido, hoy claramente no sé ni siquiera dónde estaría, pero si algo te puedo asegurar es que no estaría feliz. Si yo pudiera volver un poco al pasado y viera a ese Jere que está ahí llorando encerrado en el baño porque su mamá le dijo que lo había decepcionado como hijo, que no era lo que esperaba porque no iba a estudiar, le mostraría simplemente una foto, le mostraría 3 videos de su cumpleaños con vista a toda la ciudad, con toda la familia feliz. Le mostraría cuando llevó de viaje a toda su familia en vacaciones por el cumple de su mamá. Le mostraría que ha viajado por todos los lugares donde haya querido viajar. Le mostraría los amigos que ha conocido. Le mostraría las experiencias que le dio. Le mostraría que se puede levantar a la hora que quiere sin alarma. Le mostraría las vistas con las que se levanta a la mañana. Le mostraría lo que desayuna. Le mostraría que no falta comida en la alacena, que la heladera está llena. Le mostraría todas esas cosas y le diría que esté tranquilo, le diría que esté tranquilo, que cuando uno pone esfuerzo los frutos se dan, que no busque atajos, que no busque nada, que siga teniendo esa mentalidad de crecer, porque hoy se puede, hoy las oportunidades están y están ahí para todos, no solamente para algunos, y simplemente tenés que saber a dónde jugar tus cartas, y qué juego jugar y cómo jugarlo bien. Así que nada, espero que conocer un poco de mí, conocer un poco de mi historia te haya servido. Puedes seguirme en mi canal, te invito a suscribirte y espero verte muy pronto. Nos vemos.